Ya. Las cinco fuerzas de Porter es es una herramienta adicional que se enfoca para analizar cuáles son las características o complicaciones que puede existir en un problema. Las cinco fuerzas de Porter fueron desarrolladas desde el área de marketing. El autor Porter es muy reconocido en el área de marketing. Se lo conoce también como el diamante de Porter, porque obviamente como son cinco elementos se forma como un diamante. Estas fuerzas lo que tratan de identificar es cómo va interactuando eh, una empresa frente a diversos elementos, algunos internos y otros externos, y los cataloga de diferente manera. Por un lado, me habla del poder del comprador. ¿A qué se refiere el poder del comprador? Se refiere a cuáles son las perspectivas que tiene el comprador frente a lo que nosotros realizamos como organización, es decir, si ellos tienen alguna habilidad inicial o tienen algún elemento inicial que puede ser como tal base para el desarrollo de las actividades como tal. Es decir, si el comprador tiene sobre nosotros poder, nosotros tenemos poder sobre el comprador. El comprador se va a identificar como la persona que va a consumir también el bien y si es que él tiene alguna opción o tiene mejores opciones como tal. Entonces nosotros vamos a evaluar el poder del comprador. Otra opción también es el poder del proveedor, que nos indica justamente las habilidades del proveedor frente a frente a la industria y a la empresa, si tiene mayor o menor poder. Por ejemplo, hay proveedores que pueden ejercer su poder por montos de compra o frecuencia de compra o algún elemento, dependiendo obviamente de aspectos como escasez y otros elementos que pueden darse como tal en nuestros proveedores. La amenaza de productos sustitutos. La amenaza de productos sustitutos hace referencia principalmente a qué es lo que acontece con los productos que están alrededor de nosotros. Es decir, productos que pueden reemplazarnos para que cumplir una función igual o similar a la que nosotros tenemos, siendo una amenaza directa para nosotros el momento en que estamos desarrollando como tal las diversas actividades. ¿Sí? Cuando hablamos de las barreras de entrada, estamos hablando principalmente No de se alcanzó más. cuando hablamos de rivalidad o competencia en el mercado, estamos hablando de cuán fuerte es la rivalidad que puede existir entre dos o más competidores, es decir, si es que se trabaja en conjunto o si ellos también tienen alguna dificultad y por lo tanto son agresivos en el mercado. Entonces nosotros podemos ir averiguando y viendo cuáles son los diferentes elementos. Vamos a hacer una simulación. ¿Qué pasa si nosotros nos imaginamos el mercado de celulares? Pongo el ejemplo de mercado de celulares porque es el mercado, creo que nosotros tenemos mayor elementos o mayores convicciones para poder analizarlo. ¿Sí? En el caso del mercado de celulares, nosotros como consumidores, ¿tenemos el poder de elegir o las empresas telefónicas son quienes nos presionan con el modelo o con lo que nosotros debemos comprar? Prácticamente en este caso el comprador no tiene un poder tan alto porque ya vienen definidos diversos paquetes y nosotros no podríamos darle una calificación de que nosotros dominamos. Vamos a calificarlo como 3 sobre 5, siendo 1 que es débil, 3 que es medio y 5 que es alto. En el caso de ellos, están regulados como poder de proveedor o las telefónicas están regulados por su principal proveedor. En este caso es del Estado. En este caso, quien tiene la mayor habilidad o tiene la mayor fuerza es el proveedor. ¿Por qué? Porque ellos les ponen regulaciones y si no cumplen, obviamente, tienen sanciones. ¿Sí? Amenazas de productos sustitutos. Bueno, la telefonía tiene diversos productos sustitutos, especialmente ahora con Internet, por eso es que los paquetes van hacia a mayor ancho de banda de lo que es Internet. Y por lo tanto tiene amenaza desde su competencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos amenaza de los productos sustitutos. Digamos que tenemos igual un nivel 3.
Para ponerse una telefónica en el país actualmente es relativamente fácil. Es así, por ejemplo, que apareció ya una nueva telefónica que es de la cadena de supermercados favorita, es decir, la marca, creo que está con la marca Supermaxi, sí, se llama Maxi la línea que ellos tienen. Relativamente ahora es fácil ponerse como tal las barreras, entonces hay pocas barreras de entrada. Ponerse una tienda de barrio es muy fácil, pocas barreras de entrada, pero por ejemplo ponerse un camal, las barreras de entrada son más altas porque hay que cumplir regulaciones de infraestructura, entonces va a depender de lo que nosotros tengamos. Rivalidad y competencia, volviendo a la telefónica. Lo calificamos como 5, porque si ustedes ven, habitualmente entre las mismas operadoras se están trabajando o incluso hacen canibalismo entre ellos por quitarse clientes. Entonces tienen una rivalidad bastante alta. Entonces con eso nosotros tendríamos la calificación de las fuerzas como tal. ¿Qué significa esto? En los puntos que tenemos alto, obviamente vamos a tener nosotros un tipo de estrategia. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo, voy a empezar desde el último, los dos que tengo alto. Si yo tengo 5 en rivalidad y 5 en poder del proveedor, ¿qué tengo que hacer? Como estrategias, lo primero que yo tendría que hacer en proveedor, yo tendría que desarrollar estrategias que cumplan las regulaciones como tal y evitarme sanciones. En cambio, ese mercado me implica que al haber mucha competencia, tendría que yo tener una estrategia justamente de mercado que me permita constantemente ofrecer planes que vayan acorde a las realidades del mercado. Entonces, es un tipo de estrategia, digamos que es un poco más agresivo, más alerta que nosotros vamos a tener. En amenazas de productos sustitutos, que es 3, al igual que el poder del comprador, yo le voy a proporcionar ciertos elementos de flexibilidad, de tal manera que el comprador, o en este caso, los productos sustitutos, vayan rompiendo o vayan limitándose como tal y yo poder mantener el dominio como tal. Entonces, el comprador, ¿cómo le quito el dominio? Ofreciéndole gama de productos, por ejemplo, como estrategia. Entonces, voy a tener otro tipo de elementos. Y en el caso de uno es otro tipo de estrategias. En el caso de uno, yo voy a utilizar estrategias que me permitan a mí mantenerme dominado hasta cierto punto el mercado y que yo pueda, de ser necesario, entrar con alianzas con nuevas empresas. Y es así, por ejemplo, que una estrategia de Movistar como Telefónica es que ha dado cabida para las nuevas marcas. En realidad, la compañía 20 y en este caso Maxi, perdón, están basados en la plataforma como tal que tiene Movistar No, como tal, ¿sí? ay, Entonces, Dios con mío, eso qué nosotros mal. tendríamos como tal los elementos. Ahora, ¿cómo armamos un porter o un diamante como tal? Bueno, yo tengo una plantilla base para nosotros identificar. Aquí vamos a tener cada una de las fuerzas con las cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí está el poder del comprador. Nosotros tenemos el poder del proveedor. Tenemos las amenazas de sustitutos. Tengo barreras de entrada y tengo rivalidad y mercado. Tengo los 5 elementos. Yo he seleccionado, yo recomiendo utilizar 3 elementos básicos de análisis por cada categoría, porque en realidad, si yo comienzo a profundizar mucho en desglosar muchos elementos, no voy a poder llegar a conclusiones adecuadas. Y yo comparo una situación que va a suceder ahora y una situación en un futuro cercano, ¿sí? Y con eso obtengo yo una calificación y califico justamente con 3 posibles elementos, alto, medio o bajo. Entonces, yo, por ejemplo, estoy haciendo aquí, es un análisis de la administración de una empresa. Entonces, vemos cómo puede ir interactuando cada uno de los factores y tener un valor medio o alto, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo del poder del comprador. Otra condición es el precio es aceptado por el mercado. Entonces, chévere. Entonces hay una aceptación, por lo cual vemos que el cliente no va a irse de la empresa y califico como medio como tal. Dadas las circunstancias del país, por ejemplo, actualmente para mí el poder del consumidor puede mejorar bastante, puede ser alto, si es que ustedes lo consideran de su análisis, ¿sí?
Los horarios se presentan acorde a las necesidades. Entonces yo tengo aquí como tal que sí están de acuerdo los estudiantes, por lo tanto es medio. Entonces, si ustedes ven, yo obtengo una calificación como tal aquí media. ¿Cómo califico? Veo los valores que más se repiten. Por ejemplo, acá en las fuerzas del proveedor, tenemos nosotros los que más se repiten es medio, por lo tanto el valor es medio, ¿sí? Acá se repite en cambio alto, es el que más se repite y por lo tanto va alto el valor, ¿ya? Una vez que completamos estos 5 elementos, yo puedo resumir cada uno con el poder que tiene, ¿sí? En este caso, poder del comprador, copio el resultado únicamente, es medio. El del proveedor alto, sustitutos era alto. Y si vemos al final también es alto, ¿sí? Entonces yo ya tengo. Estos valores que tengo al lado derecho me van a permitir a mí graficar. ¿En qué sentido? Yo voy a tener aquí la máxima calificación que tengo posible. En este caso, todos van a calificar máximo como 5 y con este la puntuación. Entonces, si ustedes van a observar un poquito más abajo en el gráfico, se van a dar cuenta que si yo muevo uno de los elementos, voy a tener yo un movimiento como tal. Digo, en realidad la puntuación era alto. Y si ustedes observan, automáticamente ya se mueve el diamante a una forma. Digo, no, aquí no es 4, aquí es 3. Entonces yo ya puedo identificar como tal cuáles son las regiones que nosotros tenemos. Entonces, si yo ya tengo el diamante, yo ya puedo ver cuáles son las zonas que yo debo trabajar. En este caso, por ejemplo, debo trabajar aquí en amenaza de sustitutos, barreras de entrada como elementos más fuertes que teníamos. Y obviamente ir preparando otro tipo de estrategias para los valores más altos de 5, ¿sí? En este ejercicio no nos vamos a concentrar todavía en generar estrategias. Lo que nos vamos a concentrar es principalmente en diagnóstico, porque el diagnóstico es el que luego nos va a permitir generar estrategias adecuadas, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos como tal cómo generar el gráfico a partir de un Excel y obviamente cómo tendríamos el desarrollo.